quiero que podamos avanzar con la temática que el Señor ha colocado en nuestro corazón y luego podamos tomar tiempo para orar y ministrar su vida en este altar a favor de los que están enfermos. ¿Cuántos vinieron hoy necesitando salud? Levánteme su mano los que dice, pastor, necesito sanidad en esta noche. Déjeme ver su mano levantada sin temor. Ok, tenemos varios que necesitan en esta noche que oremos por ellos, por una sanidad. Dios sana el cuerpo. ¿Cuántos creen eso? Él tiene poder para hacerlo, así es que después de la palabra vamos a orar por usted. Usted va a venir adelante y vamos a orar en el nombre del Señor. Hemos titulado en esta noche el tema que venimos hablando, aprender a caminar con Dios, de la autosuficiencia a la dependencia. Y aquí vamos a hablar de un poco de la historia de Moisés. Esta historia que la hemos relatado en varias ocasiones, que usted la conoce, quiero que la veamos por lo menos desde 3 ángulos en esta noche, que puede ser que nos va a ayudar para alguna realidad que estemos viviendo en nuestra vida diaria. Porque la intención de la enseñanza es que queremos aprender a caminar con Dios. Amén. Diga conmigo, yo quiero aprender a caminar con Dios. Ahora diga, yo quiero caminar con Dios. Amén. ¿Cuántos quieren hacer eso? Caminar con Dios es toda una bendición, una gloria poderosa para nuestra vida. A veces muchos creyentes no alcanzan a dimensionar esta virtud tan poderosa, pero usted y yo sí. ¿Cuántos dicen amén? La vida de Moisés se secciona en 3 partes, como lo hemos hablado en otras ocasiones. 40 años de su vida los pasó en Egipto, allí en el palacio. Y en esto recibió toda la información, la educación y toda la bendición, entre paréntesis o entre comillas, de lo que había ahí en Egipto, porque recuerde que él es el hijo adoptivo de la hija del faraón. Y entonces él se levantó en el palacio. Para nosotros hoy sería ese hijo del presidente, ese hijo del gobernante de turno en una nación. Él creció en palacio, en el palacio de Faraón. 40 años de su vida estuvo allí. Dice que fue preparado en todas las leyes y toda la ciencia de los egipcios. Así que los primeros años, aunque el comienzo de la vida fue un poco compleja, luego de que lo adoptó la hija de Faraón y se lo llevaron al palacio, debieron ser 40 años de bendición para una persona en sí, en vivir en esa condición, en la casa de un presidente, en la casa de un gobierno. Sus primeros 40 años fueron influenciados y fue preparado en toda esta pompa de ambiente gubernamental. Ahí está Moisés.
Luego se conoce que fueron los otros 40 años del desierto. Ya no está en palacio, sino está en el desierto por 40 años. Ya no está en la mesa de la casa real, sino por allá orillado en medio de una casa desértica, de una familia campesina y pastoreando los rebaños, las ovejas. 40 años de aislamiento. Es un cambio drástico, en realidad, porque una cosa es que uno salga de la escasez, de la estrechez y de la esfera social limitada para entrar a un palacio, a un gobierno, donde hay todo lo que se necesita para poder subsistir. Y ahora a Moisés le tocó de alguna manera tener una experiencia que para muchos uno puede quedar traumado. No es fácil salir del palacio o de la opulencia o de la riqueza o del statu quo para ir allá a la periferia de la vida. Le tocó 40 años en el desierto. Y luego los otros 40 años los desarrolla como el líder, el presidente, el gobernador, el profeta, el director, el libertador de la casa de Israel. 40 años, los últimos 40 años sacando a este pueblo del desierto, pasándolo por el desierto y queriéndolo llevar a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, 3 etapas en la vida de él, y cada una de ellas tiene sus particularidades. Pero así como un panorama básico de lo que usted y yo conocemos de la vida de Moisés. La pregunta sería ¿en qué etapa de la vida usted se encuentra? ¿Qué estación de su viaje está? ¿En qué condiciones ha venido experimentando la vida o su vida va así como plana y no sucede nada, meramente levantarse, desayunar, almorzar, merendar y comer hasta más poder y luego dormir y seguir? Una vida plana, así, no pasa nada en su alrededor. Y usted dice, estoy acá, sigo igual. ¿Desde cuándo? Desde 40 años. El hecho es que cada vida tiene etapas en nosotros, o cada persona tiene etapas en su vida. La misma biología lo obliga a uno a tener esas etapas y luego a tener esos cambios, por lo menos en el sentido biológico y hormonal. Va uno así, pero también en el aspecto de la vida social y de la vida de comunidad, uno va teniendo etapas, y a veces hay gente que como que no tiene pendiente en qué etapa de la vida está, y a veces se quedan estancados más de lo demás que debiera en una etapa que debe ser superada. Esas etapas están ahí para nosotros todos. Moisés es un hijo del pueblo de Israel, de la tribu de Leví, y él tiene fe en su corazón, aunque fue muy pequeño, sacado de sus raíces culturales, y fue sembrado en Egipto, fue cuidado en los primeros años y seguramente adiestrado por su misma madre para influir sobre él la fe que había en él. Y en él hay fe, y la sangre que había en él tenía la inclinación del pueblo de Israel, porque él es israelita. Él es del pueblo del Señor,
pero está en un lugar que no le corresponde por su ambiente de ascendencia de vida genética, hablando también, pero de su ambiente, de sus promesas, del Dios, de la fe que hay en ellos. Está en un lugar que le tocó y Dios lo permitió llevar hasta allá con un propósito. Pero el hecho es que en esa experiencia de los 40 primeros años, es probable que todo lo que experimentó Moisés haya dejado en él alguna situación de engreimiento. La gente se conoce por niveles sociales. Hoy y allá siempre han habido diferencias en la escala del ambiente social. Pero la gente que está en la escala más alta, por capacidad de ingresos y todo lo que la sociedad ha podido seccionar, tiene otra forma de comportamiento diferente al que tiene las otras escalas de la vida social de las personas. La forma de vida de la cual vivimos nosotros en el nivel donde estamos no es la misma con la que viven los que están en las otras esferas de ambiente social. Pensando en la esfera social de Moisés en los primeros 40 años, si está en la casa de palacio y es el príncipe, uno de los príncipes de esta casa, pues la escala social de Moisés es la más alta que puede haber para ellos en ese momento. Es la élite de la cual hoy llaman en nuestra sociedad, la élite global. Allá donde no hace falta absolutamente nada de lo necesario para poder vivir, la gente no tiene problemas de dinero, no tiene problemas de alimentación, no tiene problemas de recursos, no tiene problemas casi de nada, porque esa gente, en los términos que otros pensamos, lo tiene todo, lo tiene todo. Esa escala de la élite. Hoy en nuestra sociedad esa escala es representada por un porcentaje muy pequeño de la población global, la élite. No alcanza ni al 1% o al 1 punto y algo por ciento de la población global, esa gente que está en la última escala, por lo menos en términos financieros, sociales, de los cuales vive la gente. En esa escala le tocó a vivir a Moisés los primeros 40 años. Y entonces los problemas de ellos son diferentes a los problemas nuestros. Parece que a esa gente no le hace necesaria la esperanza porque lo que uno ya tiene que esperarlo. En nuestras culturas y en nuestras sociedades y escalas en las cuales nosotros nos tuvimos que levantar o tenemos que levantarnos, cabe la esperanza. Tenemos que desarrollar esperanza para poder lograr llegar a alguna parte de nuestros anhelos y sueños. Para la élite no, porque ¿qué espera? Hay esperanza, pero de otro tipo, no del cual gozamos o tenemos nosotros. Entonces, revisando ese tipo de realidades sociales, ese tipo de personas tienen otros problemas diferentes a los problemas de la gente común y corriente, así como nosotros, donde está la mayoría de la población. Y uno de los problemas que tiene esta sociedad élite es eso, su status quo. Es el engreimiento en algunos casos. Ellos no se van a mezclar con cualquier tipo de personas porque para ellos es importante el legado.
Para ellos es importante mantener el legado. Y para poder mantener el legado, ellos se van a relacionar con gente de su misma estatus. Amén. ¿Se acuerdan de la historia del príncipe de allí, de príncipe William era o cómo se llama ese príncipe? La cosa es que se le metió al corazón una que no estaba al nivel y los reyes lo sacaron. Amén. Lo sacan. O sea, con ese tipo de problemas andan ellos. Mientras otros, el problema de una alta porcentaje de la población es ¿qué voy a comer para la merienda? Para ellos no. Para ellos, ¿con quién me voy a alinear? ¿Con quién voy a estar para poder mantener la herencia, el nombre, el legado, el estatus, para poder sostener eso? O sea, todos tenemos problemas en todas las escalas sociales donde estamos, pero no son iguales. Ellos tienen otros problemas. Entonces, pensando en esta historia, en la vida de Moisés, los problemas de Moisés o la realidad de Moisés, puede ser que Moisés, con todo lo que recibió, porque es preparado en toda la ciencia y la sabiduría de los egipcios, no es preparado con los esclavos, no es preparado con el populacho, no es preparado con... No, es preparado en la élite. Y allí se recibe información. Esta élite no estudia en cualquier tipo de universidades. Las universidades de ellos son las que hay en la élite. Es para ellos. Los demás no pueden llegar a donde está. En estos días estábamos en una reunión de nuestro directorio y tenemos una asesora jurídica y tuvimos la necesidad de una consulta de un especialista en la rama jurídica, pero con una especialización para hacer una consulta, y entonces ella nos está ayudando ahí. Y entonces apareció un prospecto para esa consulta. Y entonces alguien mencionó el nombre de aquella persona y dijo: tengo este nombre, esta persona tiene la especialidad del tema, nos puede ayudar con esta información o preparación que requerimos. Y entonces ella pidió el nombre y dijo: dame el nombre, y la escaneó. Hoy tenemos la facilidad de eso, la escaneó la googleó, qué sé yo, en la escala, y dijo: a ver si esta es persona preparada con todo lo que requerimos para esta necesidad. Y está bien, pero ella entonces dijo: pero no nos sirve. Y no nos sirve, ¿por qué? Dijo: porque lo que dice ser ella en realidad no es, porque aquí dice que ella es esto, pero no es especializada en el tema, y además viene preparada de tal universidad. Y la descartó. No sirvió. Está bien. Y entonces luego yo cuando me di cuenta del asunto, le hice la mención a la doctora y le dije: me di cuenta que esta candidata que mencionamos le causó a usted una impresión, porque usted hizo notar que hay como una distinción por causa de la universidad donde ella se formó. Y entonces ella fue sincera y dijo: sí, pastor, la verdad es que para mí esa universidad es de baja calidad. Entonces, pensando que la gente que se prepara y la gente que tiene experiencias con el rol o el roce de un nivel social un poco alto, y que es el más alto, la élite, hoy tenemos, es un grupo pequeño, ahí están. Entonces Moisés está en eso. Entonces suele pasar que en esas escalas sociales a la gente le queda un poco de engreimiento. Amén. ¿Sí están por acá o no?
Bueno, yo pienso que están acá, no sé si están durmiendo o están concentrados en el tema. Yo creo que están concentrados. ¿Cuántos dicen amén? Pero ayúdenme a predicar, por lo menos un amén me ayuda, amén. Suele quedar un poco de engreimiento en la persona desde la escala social donde está. Y mire que Dios lo tumbó a Moisés de la última escala social y lo botó al piso. Para nuestra generación hoy sería la élite, donde se administran fortunas de miles de millones y billones de dólares. Es la élite. A la escala que cae en nuestra etapa es a la escala de allá, la escala obrera, la escala de pobreza o de pobreza extrema, porque lo manda a un desierto. Allá es caer prácticamente de un edificio para botarse al piso, hermano. Tirarse allá. Entonces para alguien puede ser un trauma. ¿Cuántos dicen amén? Y la gente que ha tenido esas experiencias de vida o hemos tenido alguna experiencia un poco de altitud, cuando nos caemos de la posición, entonces la gente suele hablar en pasado. Cuando yo era, cuando yo tenía, cuando yo hacía. Y entonces recogemos todo ese pasado y que era como glorioso y victorioso y lo llevamos aquí a la espalda y a veces nos consolamos con decir yo fui esto, fui aquello, fui esta, fui aquella, pero ya no, ya no lo soy. Algo pasó en la carretera y ahora ya no estoy en ese nivel social. Y para las personas que tienen esa experiencia, mi hermano y mi hermana, la vida se les complica. Entonces lo primero en esta enseñanza es que a Moisés le toca desaprender. Y lo primero es que caminar con Dios requiere desaprender la autosuficiencia humana. La autosuficiencia humana se da en esos ambientes sociales, en esa élite. Uno en estas élites nuestras, ¿qué autosuficiencia? Si uno le toca es que alguien lo ayude por acá y andar con palanca y muleta para poder avanzar. Eso a veces no lo sufrimos en nuestras formas de vida, pero allí se desarrolla la autosuficiencia y Dios lo tumbó de allá. ¿Por qué lo tumba de allá o por qué se cae de allá? Moisés, parece ser que a Moisés no le agrada mucho el estar allí. Algunos interpretan así. Pero es que Moisés guarda anhelos, guarda sueños aparentemente de Dios allá en el corazón y él se ve como el libertador. Se ve como el hombre que va a liberar a su pueblo de la cautividad. Ve a sus compatriotas judíos y los ve batiendo mezcla, pisando barro, armando ladrillos, colocando paredes en medio de la esclavitud. Y de alguna manera como que la sangre lo tiraba o el espíritu lo tiraba y sentía algún tema de nostalgia. Y parece que en esta etapa él pensaba que desde ahí él iba a ser usado por Dios para liberar al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no le entendió. Desde esa esfera Dios no lo quiso usar. Y cuando lo quiso hacer en sus fuerzas, y cuando lo quiso hacer desde la plataforma donde estaba, y posiblemente desde la autosuficiencia que tenía, se equivocó, porque en medio de un arranque de ira por defender a sus compatriotas judíos, mató al egipcio y esto se le volvió un problema. Se equivocó. Dios le va a mostrar ahora que él ya no va a ser usado así. Uno pensaría, pero si tiene toda la maquinaria,
Está en la posición significativa, es simplemente que se acomoden las cosas y arranque el viaje para sacar a este pueblo de la manera que debe sacarse, para que este pueblo no esté en la condición como está, atrapado en la esclavitud, en la servidumbre, cuando es el pueblo de Dios, son los hijos de Dios, los hombres y familias de la promesa de Dios. Moisés está allí y parece ser que Moisés está pensando que desde esa plataforma Dios lo va a usar y se intenciona para ayudar, pero se equivocó. Amén. Se equivocó. Amén. Yo no voy a pensar aquí que en nuestro auditorio pueda haber una persona con este tipo de carácter o de forma de actitud, de sentirse autosuficiente. Porque pienso que para nuestras realidades no hay espacio para la autosuficiencia. No. Pero quizás alguien sí, por encima de todas las necesidades y el barro que hay alrededor de su vida y de sus pies, pueda pensar que es un poco más que los demás. Y se sienta mucho más que fulano y que sutano. Pero luego en la realidad no nos podemos parar ahí, porque en realidad, por términos de sección y de producción y de realidad, no da. No da. Por acá llegamos y a mucho a una clase media alta, con esfuerzo. Amén. Pero la autosuficiencia no es una actitud o una, ¿qué le digo a esto? Una herramienta que Dios va a usar para hacer su obra. No. Lo que Dios va a hacer es quitar esa autosuficiencia, remover esa autosuficiencia. Y ahora Moisés, después de ser el príncipe, después de estar en la casa de Faraón, después de estar en el gobierno, después de estar quizás en la opulencia y en la élite, ahora se vuelve un fugitivo. Y ahora tiene que huir por su vida. El Faraón lo quiere llevar preso y posiblemente lo quiere matar. Él huye por su vida. Ahora es un fugitivo y ahora lo espera el desierto. 40 años en el desierto. Es casi toda una vida. Es el 30 y algo. Es la tercera parte de su vida. Le está esperando el desierto para abrazarlo por 40 años, hermano y hermana. Y se volvió empleado de su suegro Jetro, que es lo que dice y narra la historia. Y se volvió pastor de ovejas y pastor de cabras por todo el desierto, 40 años. ¿Usted cree que en 40 años no le pesó a Moisés ese buffet que se servía en la casa de Faraón? Claro que sí. Y toda la sabiduría que recibió, las estrategias que tenía, la capacidad, los títulos que tenía, el bagaje que había recibido, uno diría, ¿y entonces para qué, hermano? He perdido todo el tiempo del esfuerzo o de la posición que tenía y ahora me toca lidiarme en medio de este ambiente tan desértico, en medio de ese lugar tan inhóspito. Él le tocó vivir 40 años allí. Allí conoció a su esposa, allí tuvo a sus hijos, allí se casó y allí parece que perdió la capacidad de habla, porque luego dice que se volvió tartamudo. ¿Y quién no se va a volver tartamudo? El diálogo con las cabras, con las ovejas, hermano. ¿De qué se habla? No se puede hablar de política, no se puede hablar de ministerio, no se puede hablar de economía, no, aquí hay que arriar cabras. 40 años en esa posición, hermano. Dios le estaba como colocando el pie en su cuello. Es que la arrogancia, es que la prepotencia, es que este fenómeno no es agradable para Dios.
Y Dios parece que le ayuda en el proceso y lo empuja para llevarlo al desierto, para quitarle aquel engreimiento probable que pudiera tener por causa de la estación donde lo colocó por 40 años. Y ahora tenemos a un Moisés así. Qué tremendo que el Dios de la Escritura no se le presentó a Moisés allá en el templo o en el palacio de Faraón, no. No se le presentó en sus viajes en carruaje, no. El Dios de los cielos se le reveló allá donde casi nadie lo podía ver. Entonces lo segundo es que en este tiempo hay revelación. El fuego de la revelación personal. El caminar se activa al responder al fuego de la revelación personal. Y note acá que Dios está andando poco a poco y llevando a Moisés hasta el lugar donde lo está esperando. Dios lo estaba esperando allí en el monte y lo estaba esperando en la zarza. Y Dios hacía 80 años que estaba ahí, esperando a Moisés. Lo estaba esperando, hermano, en ese momento. Pero ese es el momento singular para Moisés, es el momento de la transformación, es el momento especial para la vida de Moisés, porque Dios le va a hablar de la zarza, y lo va a llamar de la zarza, y lo va a inquietar con la zarza, y lo va a seducir con la zarza, y lo va a impresionar con el fuego que no se apagaba. Y poco a poco Moisés se va acercando hasta que puede oír la voz de Dios. La voz de Dios. Estaba ahí, estaba a 80 años de distancia, estaba a varios kilómetros de distancia, pero estaba la voz de Dios ahí. Y el fuego le cambia la vida a Moisés. La llama le cambia la vida, la visión le cambia la vida, la voz le cambia la vida, porque tiene un encuentro personal con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Caminar con Dios requiere un encuentro personal. No se puede vivir con la herencia tradicional en la fe que tenemos en la mayoría de los casos. La gente arrastra con una fe tradicional. Así creía mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela. Así creía mi padre, yo creo ahora. La fe no se experimenta ni se logra sacar el zumo de la importancia hasta que uno no tiene un encuentro con Dios. Todos necesitamos una zarza. ¿Cuántos dicen amén? Todos necesitamos una zarza encendida que pueda seducir nuestra vida para acercarnos a Dios. Y Moisés está cerrando el ciclo de los 40 años del desierto y ahí está la zarza encendida. Es que toda la ciencia que recibió en Egipto, sin saberlo, era necesaria. Pero toda la ciencia que recibió en el desierto, toda la información que recibió en el desierto, Dios lo preparó en el desierto, porque es en el desierto donde Él va a seguir su liderazgo. Él va a llevar al pueblo de Israel por 40 años en el desierto, mi hermano. 40 años. Y para poder uno guiar a otro necesita haber sido guiado. Para poder uno enseñar a otros necesita haber sido enseñado. No se le puede mostrar el camino de cómo vivir de esta manera si uno antes no lo ha experimentado. Lo que tenía Moisés antes era información, era preparación académica, pero ahora lo que Dios le está entregando es preparación. Amén. Es práctica. 40 años practicando en el desierto. Moisés se volvió experto de vivir en el desierto. 40 años no son pocos, son 4 décadas encima de uno, donde uno lo ayuda a tener un bagaje de cómo se vive en el desierto. Ahora Moisés está preparado en la ciencia de Egipto y está preparada en la ciencia del desierto. ¿Está listo? ¿Cuántos dicen amén? Yo siento que en esta noche Dios te ha venido preparando. Siento que en esta noche Dios te ha venido formando.
De repente has tenido una y otra experiencia y de repente vives de queja en queja, o de historia en historia, o de anhelo en anhelo. Tómalo como preparación. El punto es que en esta noche has llegado a este lugar porque el Espíritu Santo te trajo para decirte: ya estás preparado, ya estás preparada. Se abre la tercera estación para su vida. Amén. Se va a abrir en el nombre del Señor. Y ahora tenemos a un Moisés caminando con Dios, y ahora el otro ejercicio es: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra en que estás es tierra santa. Y ahora lo comisiona: vas, te he traído para esto. He oído el clamor de mi pueblo, he oído el dolor de la esclavitud, y he descendido para sacarlos de allí. Y tú vas a ser el instrumento, tú vas a ser el caudillo, tú vas a ser el libertador, tú vas a ser el hombre de Dios. Y entonces usted sabe de la historia que Moisés estaba ya tartamudo, no podía hablar, dijo: yo no, ya. No sabía hablar, hermano. Tatareteaba para decirle ya excusas y excusas. Yo no puedo ir, he perdido, es esto. O sea, parece que Dios lo llevó hasta el rincón donde la estima de él y el valor de él y la fuerza de él se perdió. Parece que Dios como que lo está recogiendo con cuchara. Y Moisés está diciendo: no, pero Dios está diciendo: sí, usted es el hombre, usted es la mujer para esta tarea. Vas a volver a la casa de Faraón y vas a decir a Faraón: deja salir a mi pueblo, porque lo voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Amén. Aplauda al Señor. Entonces ese Moisés que comenzó como con anhelos de cosas de Dios y hacer la obra de Dios, luego conoció a Dios, lo conoció, y el Dios del cielo lo encaminó para volver a retomar lo que un día pensó que ya no sería. El sueño que estaba ahí no era un sueño que fuera errado, era el sueño de Dios. No era el tiempo, no era el momento, no estaba en la etapa, necesitaba otro proceso. Dios lo preparó, pero ahora llegó el momento para ir a hacer la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? En esa experiencia, Moisés aprendió a depender de la presencia de Dios. Moisés aprendió que la presencia de Dios no es una opción, es la única garantía de el caminar. Allá en Éxodo 33, 14 y 15, el Señor le dijo, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Moisés se hizo un hábito, una adicción de la presencia del Señor. Moisés aprendió en este caminar de el Señor que sin la presencia de Dios no vale, no sirve. Él sabe lo que hay en el palacio y en la vida de la élite. Él conoce todo lo que hay en el ambiente del desierto. Él comienza a ver los milagros, los prodigios, las señales y cómo Dios lo va usando. Él sabe cómo guiar a un pueblo y dirigir a un pueblo. Ha tenido varios encuentros con Dios y con lo que ha hecho del Señor. Pero en ese recorrido del viaje, ahora Moisés sabe que la presencia de Dios para él es necesaria. Sin ella no se va a mover, sin ella no va a ir, sin ella no quiere estar. Entonces se hace de esta realidad, que es una realidad que usted y yo debemos asumir, mi amado hermano, porque cuando uno camina con Dios,
se vuelve uno con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando Dios camina con uno, el plan de Él es que uno se pueda ir fundiendo en Él. Él ya está en nosotros y Él quiere que nosotros nos fundamos en Él. Pero esto es paso a paso, trayecto tras trayecto, milla tras milla, pero luego se vuelve una costumbre. Y no una costumbre de volverse uno simplemente rutinario, no. Una costumbre que le hace aprender a uno que sin Dios nada sirve. ¿Cuántos dicen amén? Moisés fue transformado. Esta transformación de Moisés, antes él era un impulsivo, también era temeroso. En una ocasión dijo, no soy capaz. Pero después vemos el rostro de Moisés, que era resplandeciente. Camina en intimidad e integridad con el Dios de las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que Jehová hablaba a Moisés cara a cara, como cualquiera a su compañero. Hermano y hermana, en esta noche para orar, usted y yo debemos aprender en el nombre del Señor que debemos quitar cosas que impiden que Dios se manifieste en nosotros. Debemos descalzarnos del orgullo, de la autosuficiencia, de la vanagloria, de la arrogancia, de la terquedad y de cuantas otras cosas que no le dejan a que Dios se acerque. Y si usted y yo no nos las quitamos por voluntad propia, ni somos domésticos en las manos del Señor, Él tomará tiempo para ayudárnosla a quitar poco a poco. Y si tiene que hacer lo que hizo con Moisés, también lo hará contigo. ¿Cuántos dicen amén? El propósito es que estés listo y preparado y dócil. Dice que luego Moisés no había otro más manso que él en las manos del Señor. Dios lo formó, lo preparó porque tenía una tarea amplia con él. Así es que si estás caminando con Dios, no estás caminando para que Dios te haga todo el mercado y cumpla toda la ilusión que tiene. No, Dios te trajo para prepararte porque Él tiene algo que hacer contigo y a través de ti. ¿Cuántos dicen amén? Él lo va a hacer. Entonces en esta noche la reflexión final para recomendarles eso. Si usted y yo vamos caminando con Él, debemos entender que vamos en un propósito y vamos en un proceso de preparación, porque lo que Él decidió para hacer con nosotros, nadie lo va a detener. Amén. Colóquese de pie en el nombre del Señor. Y quiero orar por su vida en unos minutos rápidamente, por su necesidad. Pero en esta noche quiero para que usted hoy pueda recibir de ese fuego que hay en esa zarza ardiendo, que ella no se apaga. Amén. Venga al altar, a ver los músicos si están.